Entonces, muy buenas. Vamos a hablar entonces hoy, empezar este nuevo subtema sobre decisiones del Estado. Y en particular, vamos a hablar de fijación de precios, dos cosas, fijación de precios máximos y mínimos y de impuestos, o sea, formas que tiene el Estado para intervenir en la economía. ¿Ok? Precio máximo es, nadie puede vender a más de tanto por ley. Un precio mínimo es nadie puede vender X cosa a menos de tanto precio. Vamos a ver por qué se hace eso, cuáles son las consecuencias, a partir de nuestro modelito de oferta y demanda, cómo se analiza. Y luego de los impuestos, o sea, cómo funciona un impuesto, por qué está bien, por qué está mal, bajo qué circunstancias puede alterar los resultados eficientes del mercado. Nota al pie de página muy importante y supuesto muy importante que vamos a hacer hoy es que los mercados son perfectamente competitivos. Si los mercados no son perfectamente competitivos, el análisis va a cambiar, obviamente. Y es muy probable que haya aún más razón o que haya alguna razón para que el Estado intervenga. Normalmente van a ver ustedes que cuando manejamos mercados perfectamente competitivos, el Estado no tiene nada que hacer ahí, porque el mercado es tan perfecto y funciona tan bien que una vez que uno le cambia algo, más bien lo desvía del óptimo. ¿Ok? Entonces, sería algo así como, bueno, entonces lo que me están enseñando es, y pensaba yo cuando estudiaba dentro, me están enseñando entonces que todo lo que hace el Estado lo hace mal, como también desde un posicionamiento ideológico muy particular. Sí y no, o sea, no porque eso funciona así, o sea, el Estado va a hacerlo todo mal, solo cuando el mercado sea perfectamente competitivo y no haya nada de ninguna falla. Y eso normalmente no es el caso. ¿Ve? Ya eso, de eso vamos a hablar después. Entonces, hoy vamos a hablar de política pública, vamos a hablar de formas en las que el Estado pueda intervenir en el Estado, en el mercado para cambiar los resultados de este. ¿Ok? Entonces, como siempre, nuestras preguntas del día. ¿Qué es un precio máximo? ¿Qué es un precio mínimo? También vamos a hablar pues de qué es un impuesto, cómo analizar un impuesto, cómo va a afectar esto la fijación de los resultados del mercado, cómo esto va a afectar esos resultados. Bueno, eso ya te lo dije. Em, Algo muy importante que vamos a ver después es no solo cómo varían esos resultados, sino cómo se distribuyen esos cambios y esas diferencias en resultados entre vendedores y compradores, porque no es equitativo y va a depender de ciertas variables. Luego hablamos de eso. Em, Cuál es la incidencia de un impuesto y qué va a determinar ese impuesto. Y también vamos a hablar de qué tanto bienestar le puede quitar a la sociedad un impuesto, según ciertas características. Ok, entonces, impuestos y fijación de precios, que son dos cosas que estoy seguro que han escuchado antes y que se ha visto antes y que entienden más o menos cómo funciona, sobre todo los impuestos, porque es la forma primordial que tiene el Estado para financiarse, ¿cierto? Entonces, vamos de una vez. Definiciones básicas, controles de precios. Cuando uno dice que uno va a poner un precio máximo, es eso, ¿verdad? El precio máximo es 150 colones por popi, no sé. Entonces, nadie puede venderlo más. Si yo veo que usted lo está vendiendo a 300, le quito el popi y lo denuncio y lo meto a la cárcel. Bueno, depende de la legislación, depende del país, pero la cosa es esa, o sea, usted no puede hacer eso. Y el precio mínimo es más bien al revés, es que usted no puede vender X cosa a menos de tanto. Por ejemplo, el salario mínimo. El salario es un precio del trabajo. Entonces, usted no puede pagar un salario menor a 100.000 colones. ¿Ok? Ok, me dicen que parece que la presentación no quedó habilitada. ¿Qué? Denme un momentito nomás. Dice disponible, pero no mostrada en el curso. Vamos a ver. Denme un minutito nomás. Dame un momentito y lo reviso para que la tengan ahí una vez. Porque esto no debería ser así. Ah, creo que ya sé cómo es la cosa. Espérate. Perdón que esté haciendo esto ahorita, solo que me interesa que tengan eso. Ah, ya, es que el tema 4 está oculto. Ya. Ya, ahora sí. Ya está. Ya lo pueden ver. Y, ok, perdón, sigo. Entonces, cuando hablamos de precio mínimo, yo digo que el salario mínimo también es un precio mínimo porque el salario es un precio de trabajo.
Usted no puede pagar un salario menor a 200.000 colones porque juzgamos que sin ese salario mínimo la gente no puede reproducir su vida material, ¿verdad? Entonces, bueno, producir y reproducir, digamos, su vida material. Entonces, no le puede pagar menos de tanto porque es una cuestión de garantías laborales. Eso también es cuestión de legislación. Y por el otro lado, los impuestos es poner a los compradores o vendedores, más normalmente a los vendedores, a pagar un monto específico, como por cada camiseta que usted venga me tiene que pagar a mí 1.000 colones. ¿Ok? Y vamos a ver cómo funciona eso en nuestro esquema de oferta y demanda y para dónde nos mueven eso las curvas. ¿Ok? Vamos a utilizar el modelo de oferta y demanda para ver cómo afecta. Y agrego yo, vamos a tener el supuesto de mercados perfectamente competitivos a lo largo de toda la clase. Ya a partir de la otra vamos a ver algunos ejemplos de cuando no son perfectamente competitivos o cuando no, o cuando presentan alguna falla, digamos, que hace que el óptimo no sea el que queremos. Luego hablamos un poco de eso. Hoy vamos a enfocarnos en esta partecita. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para mostrar cómo analizar esto. Digamos que yo tengo un precio de apartamentos, ¿verdad? Un mercado de apartamentos. Entonces, hay una oferta de apartamentos que entre más precio tengan ustedes, mayor es la cantidad ofrecida, ¿verdad? Porque hay un costo marginal creciente de ofrecer esos apartamentos. Y hay una demanda con pendiente negativa. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Entre más bajo sea el precio, mayor es la cantidad demandada, porque la gente empieza a estar cada vez más interesada en los apartamentos entre más baratos sean. Y hay un equilibrio, o sea, un punto en el que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, que son $800 de renta mensual, digamos, y se venden 300 apartamentos. Hasta aquí nada raro. Entonces, digamos que el gobierno dice, vamos a poner un precio máximo, ¿sí? El precio máximo aquí es de 1.000 colones. ¿Qué significa eso? Que ustedes no pueden vender apartamentos por encima de los 1.000 colones. Ahora, vamos a decir, otra definición que vamos a tener hoy. Cuando esto pasa, si ustedes ponen un precio máximo, que es un techo, o sea, es un techo al precio, y el techo está por encima del precio de equilibrio. Bueno, aquí les iba a preguntar, pero aquí la Filmina dice, no tiene efecto sobre el resultado. ¿Por qué no tiene efecto sobre el resultado? ¿Sí lo pueden ver bien? ¿Por qué si yo digo un precio máximo de 1.000, el precio de equilibrio es de 800, porque no pasa nada? Porque es menor al precio máximo. Exacto. Porque, digamos, no estoy incumpliendo la ley. O sea, me dicen, usted no puede vender los apartamentos a más de 1.000. Ah, bueno, pero es que están en 800. Ah, listo, chévere. Seguí con lo tuyo. No hay nada que cambiar. O sea, el mercado está cumpliendo la ley. Entonces, todo bien. Una definición que vamos a hacer es que este es un precio máximo no vinculante. O sea, no hay que acatarlo. Porque no hay nada que cambiar. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario ponemos un precio máximo que está por debajo, que es lo que tendría sentido, ¿verdad? Si no, ¿para qué lo pones? Un precio máximo que esté por debajo del precio de equilibrio. O sea, ustedes no pueden vender apartamentos a más de $500 por mes. Ah, ahora sí hay un problema, porque el precio era de 800. Entonces, al precio de 500, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que hay mucha gente que estaba ofreciendo, y vean el orden del pensamiento. Hay mucha, bueno, no en orden, eso puede verse en desorden, pero vean qué está pasando con oferentes y demandantes. ¿Qué pasa con los oferentes? Hay muchos oferentes que dicen, ay, mira, yo a $500 no te lo ofrezco, porque a mí me costaba mucho más. A mí me costaba, el costo marginal, digamos, de ofrecer ese apartamento adicional era, no sé, 750, 650, 600 y no estás dispuesto a ofrecerlo. Entonces, la cantidad ofrecida a 500 es menor que la cantidad ofrecida a 800, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos, pero quiero que lo vean de nuevo acá, en este contexto de, es que el precio es más bajo, no, ya hay mucha gente que no va a querer ofrecer el apartamento. Por el otro lado, ¿qué pasa con la demanda? Bueno, resulta ser que a un precio más bajo aún hay más gente que antes que va a querer ese apartamento. Entonces se va a crear un exceso de demanda en ese punto. Si no llegamos al equilibrio, o sea, no nos permite el Estado llegar al equilibrio competitivo porque, porque tiene un precio máximo de 500. Porque juzgó, por ejemplo, eso se hace por razones políticas, juzgó que 800 era una estafa, que $800 era un robo. Entonces que los ciudadanos no tienen por qué pagar alquileres tan altos y le pone un precio máximo.
y hace que esté 500, con lo cual se ofrece menos y más gente lo va a querer. Entonces se crea lo que se llama una escasez, que es una diferencia entre la gente que lo quiere y la gente que lo ofrece. O sea, hay mucha gente que no va a encontrar apartamento en este contexto y que está dispuesta a pagar por él. Joel, contame. Profe, cuando el presidente de nuevo, Chávez, entró, él hizo un decreto algo así de quitar el precio mínimo del arroz. Eso es más o menos algo así. Eso es quitar la regulación. Ahorita vamos a ver los precios mínimos y hablamos un poquito del arroz. Porque es un tema especial, es un tema interesante, pero recordame si no ahorita que lleguemos a los precios mínimos, porque sí tiene bastante que ver con esto y con otras cosas más allá. Aquí este es un país que por muchos años ha tenido precio mínimo sobre el arroz para beneficiar a los arroceros. Sí, para que vendan su arroz más caro y se le ha puesto mucha traba a la importación de arroz. Ahorita hablamos un poquito de eso de comercio, porque es interesante y me parece relevante, pero sí, acuérdame ahorita que lleguemos ahí. Cuando hay un precio máximo, entonces creamos escasez. ¿Ok? Entonces hay más gente que lo quiere que la gente que lo va a encontrar. Y eso está mal. No hay un equilibrio. Es escaso. Hay mucha gente que está buscándolo por todo lado. ¿Qué pasa? Que resulta ser que a largo plazo las curvas por lo general son más elásticas. Esto creo que no lo había hablado con ustedes antes, pero ya habíamos hablado de elasticidad, claro, pero en el largo plazo normalmente las curvas de oferta y demanda son más elásticas que que en el corto, porque en el largo plazo hay más tiempo para tomar decisiones. Por ejemplo, la demanda por gasolina es muy inelástica. La demanda por automóviles es relativamente, bueno, por automóviles no tanto, pero digamos, por gasolina es muy inelástica, porque en el corto plazo tenemos que usar gasolina, entonces si nos ponen un trancazo ahí de pasar la gasolina de 950 a 1000, igual hay que gastar gasolina porque si no, ¿qué le echo al camión? Agua. Pero conforme pasa el tiempo y si el precio sigue así por los próximos 3 años, hay mucha gente que va en ese lapso grande, largo de tiempo, va a empezar a tomar decisiones distintas, como, bueno, entonces vendo mi carro, compro un carro eléctrico, compro un carro híbrido, no compro carro, empiezo a usar bus, empiezo a usar Uber, empiezo a usar otra cosa, porque además el marchamo está muy caro. Entonces, si las cosas siguen caras, por ejemplo, solo para darles un ejemplo de por qué la elasticidad a largo plazo es más alta. En el largo plazo hay más tiempo para tomar decisiones y moverse afuera del mercado. Entonces hay más sensibilidad con respecto a los precios. En el corto plazo sube el precio y yo igual consumo lo mismo, pero en el largo plazo no. En el largo plazo tomo decisiones y puedo comprar otras cosas. Entonces se me hace más elástico. Igual la oferta. O sea, en el largo plazo, si algo está muy barato y no te alcanza para producir, en el corto plazo, pues igual tenés toda la capacidad instalada para seguir produciendo eso mismo, pero en el largo plazo puedes ponerte a producir otra cosa o cerrar la empresa y pones otra nueva, pero todo eso toma tiempo, ¿sí? ¿Sí me agarro? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si en el corto plazo ya había una escasez, en el largo plazo esa escasez va a tender a ensancharse. Va a tender a ensancharse porque la elasticidad de esas curvas va a ser más grande, con lo cual la diferencia entre oferta, o sea, las curvas vean que se hacen como así, se abren. Entonces la escasez va a ser mayor, entre más pasa el tiempo y con esta situación. Ok, entonces pasemos a hablar de algunas consecuencias que tiene. O sea, la situación base es bastante sencilla. Hay un precio que está por debajo del precio de equilibrio. Hay más gente que está buscando apartamentos que la gente que está ofreciendo apartamentos y por tanto hay una escasez. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces se generan hay varias cosas que pueden pasar. Primero, se raciona el bien, que simplemente es muy escaso, entonces muy poca gente es como, muy poca gente lo va a alcanzar y mucha gente va a pelear por eso. Con lo cual, depende del bien que sea, se pueden generar largas filas, ¿verdad? Hay escasez de pan, entonces se hace un montón de fila para encontrar ese pan. Y eso le toma a la gente mucho tiempo de su vida ir todos los días a buscar pan cuando es escaso. Eso en sí mismo es un problema, eso en sí mismo reduce el bienestar de la gente. Discriminación de acuerdo con los sesgos. ¿Qué pasa aquí? Que la gente, que los vendedores que ofrecen pan, supongamos que estamos hablando de pan, ¿verdad? Los vendedores que ofrecen pan y tienen el pan, sabiendo que es escaso y que la gente mataría por un pollo de pan, o sea, tiene un poder que no tiene normalmente y es decidir quién lo tiene y quién no.
¿A quién se lo vende? Hay alguien al que se lo va a vender más barato y alguien al que se lo va a vender más caro. Entonces, eso puede generar problemas de discriminación. Como el pan es tan valioso en este punto porque es tan escaso que no vamos a meter a cualquier persona y puedo yo discriminar. O en el caso de los apartamentos, bueno, la gente que tenga apartamentos podrá sesgar y podrá discriminar a su conveniencia quienes alcanzan a tener esos apartamentos y quienes no. Ahora, hay otra que no está metida aquí, que es muy, muy, muy importante, y es la creación de mercados negros. Y eso ha pasado, eso está muy bien documentado cuando hay precios máximos. Resulta ser que, digamos que está en esto, el pan, ¿verdad? En el mercado vale $500, ¿verdad? Bueno, digamos, cambiemos apartamentos por pan, solo porque los apartamentos son más inelásticos, es como más difícil producir un apartamento más. El pan es como más cotidiano, más cortoplacista, digamos. Creo que me va mejor con el ejemplo del pan. Digamos que el pan está a 500 colones por bollo, como dirían en Heredia, el melcochón. Entonces, ¿qué está diciendo? Ok, está a 500. Entonces, mucha gente está haciendo fila por el pan, tal, no importa. ¿Qué pasa? Que hay una escasez muy grande, hay mucha gente que de verdad no está encontrando el pan. Entonces se pueden crear mercados negros, mercados paralelos al mercado oficial. ¿Ok? Eso es un peligro muy grande de los precios máximos. Es decir, en el mercado oficial, el mercado legal, en las panaderías, el pan tiene que estar a $500 porque si no hay bronca, ¿verdad? Entonces tiene que estar a 500, es muy escaso, se vende, se discrimina, hay largas filas, lo que quieran. La gente que de verdad quiera pan, muy probablemente lo pueda encontrar en un mercado negro, o sea, otros productores de pan que de una manera ilegal ponen una tiendita o venden en su casa o lo que sea y lo venden al precio oficial. Al precio oficial lo venden a un precio que quieran, ¿verdad? Es ilegal. Entonces van a buscar que no los encuentran y van a vender el pan, no sé, a 800 o a 1000 o a 1500 o a 2000 porque aprovechando la escasez saben que la gente está desesperada por pan, entonces lo venden mucho más caro. ¿Okay? Con precios regulados, a ver, algún ejemplo, no sé, por ejemplo, en Venezuela, cuando estaban todas estas regulaciones sobre los precios de las materias, de los alimentos básicos, se crearon muchos mercados negros, como, bueno, es que la harina en el mercado está oficialmente a tanto porque está regulada, pero no encontramos harina. Entonces hay un montón de gente que la está vendiendo por un precio mucho mayor. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, resulta ser que el gobierno puso un precio máximo justamente porque creía que la gente no tenía que pagar tanto. Y al final termina resultando una situación en la que la gente que no encuentra el pan lo termina pagando a precios mucho más altos de los que originalmente hubiera pagado con el equilibrio. Entonces, como te disparaste en el pie, ¿verdad? Diego, dame. Profe, un ejemplo puede ser como el dólar de Argentina y el dólar blue. También. Yo estaba pensando también. O sea, está muy altamente regulado la conversión de dólares en Argentina y en otros países. Aquí, de hecho, nota al pie de página antes de darle la palabra a Sergio y a Matías. Costa Rica es un país en Latinoamérica, es un país bastante excepcional en eso. O sea, yo crecí muy, muy acostumbrado a pasar colones a dólares muy fácilmente. Ustedes pueden abrir aquí una cuenta en dólares súper, o sea, muy fácil. Van a cualquier banco, quiero abrir una cuenta en dólares y ya. Pero en muchos países eso es muy difícil, y no solo en Argentina. Por ejemplo, en Colombia, cuando yo voy, es una vaina muy complicada. O sea, me dicen mis papás que allá uno no puede abrir una cuenta en dólares, por ejemplo. Está bastante regulado. Y yo una vez fui a cambiar dólares por pesos colombianos y en la caja me hacen como, bueno, deme su pasaporte, deme su cédula, firme aquí, ponga su huella, déjeme lo reviso en el registro. O sea, yo pasé unos buenos 20 minutos en esa caja viendo cómo hacer para que me cambiaran. Y no era mucha plata, eran como, ¿qué? $100 para pasar en la semana. Eh, y pasé como 20 minutos solo para que me cambiaran el bendito dólar. Y sí, acá los dólares son muy líquidos, acá es muy fácil, el dólar es muy líquido, ustedes pueden pagar cosas en dólares, hay muchas cosas que van a estar nominadas en dólares, los carros, los hoteles, las vacaciones, muchas cosas van a estar nominadas en dólares. Entonces, como algo a lo que no se acostumbra, pero normalmente no es así en otros países, en muchos otros países no es así. En Argentina ahorita con la inflación han tenido muchos controles de precios. Va a ser un país muy próspero en ejemplos para lo que estamos haciendo porque crea justamente eso. Pero bueno, antes de seguir y desviarme más, Sergio, decime.
Digamos, casos como el de la prohibición de los 20 del alcohol en Estados Unidos, También ¿entran dentro de esto mismo o al ser que, digamos, al ser que prohibieron todo el mercado es un análisis distinto? es un poco distinto porque no es porque, o sea, no es un precio máximo en el sentido de que no dijo vamos a poner el alcohol a tal precio para que la gente consiga alcohol más barato, no entran dentro de ese esquema, sino que es más bien una prohibición que crea varias de las condiciones parecidas a las que crea un precio máximo en el sentido de que crea mercados negros. Eso sí, ahí sí, en esa parte del análisis es muy parecido, porque la gente quiere alcohol y no lo encuentra, se crea escasez. Entonces lo busca por fuera, se crean estas mafias, ¿verdad? Pero sí, todo va por el mismo lado, ¿sí? Bueno, y Matías, ibas a decir algo, pero bajaste la mano. No sé si es que la respondí o desertaste. Si no, creo que usted lo va a decir en la presentación más adelante, entonces no va a esperar. Ok, ok. Entonces sí, o sea, hay muchos problemas con esos precios máximos. Argentina, bueno, ahora que lo están diciendo, Argentina está experimentando una situación de inflación. Bueno, todo el mundo está experimentando una situación de inflación grande por el tema del aumento de los precios del petróleo y otros temas. Pero Argentina está teniendo un problema, como siempre, ¿verdad? Argentina es especial. Entonces, medidas que están teniendo muchas son precios, controles de precios. Como los argentinos, medidas populistas, ¿verdad? Los argentinos no pueden pagar tanto por las cosas. Tenemos que parar tenemos que parar toda ¿cómo es la palabra? Digamos, toda esa gana inmoral que tienen las empresas por generar ganancia y vamos a, Especulación. es que no es especulación, todo eso es egoísmo, ponele, todo el egoísmo que tienen las empresas de seguir generando ganancias y cobrando precios excesivos por las cosas, vamos a ponerles impuestos, vamos a ponerles precios máximos para que no puedan. Y están creando están creando las dos cosas, están creando un mercado negro de muchos productos que no se encuentran y justamente la escasez, ¿verdad? De esos productos, con lo cual además no arreglan la inflación tampoco, porque esos productos luego se van a vender en mercados negros. Entonces los mercados negros van a ver que a los consumidores se les va a cobrar mucho más que antes, entonces aumenta aún más la inflación. Bueno, en el caso de que esos productos del mercado negro pasen por el IPC, que muchas veces no, pero los que sí, pues nada, o sea, resulta ser que los precios a los consumidores están subiendo mucho porque el precio regulado hace que haya mucha escasez, ¿sí? Porque la gente que lo logra encontrar lo encuentra muy caro. Y eso es una lástima para todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, esa es más o menos la situación con los precios máximos. Vamos al revés, creo que este es el precio mínimo. Sí, vamos al revés. ¿Qué pasa entonces con los precios mínimos? Resulta ser que este mercado que yo tengo acá, bueno, perdón, el IPC es el índice de precios al consumidor, es la medida con la cual ustedes miden la inflación. Vamos a hablar de eso acá. Si ustedes quieren saber cuál es la inflación, ustedes agarran eh, el precio de una canasta representativa en un momento del tiempo base, y ese es el momento, es como es un índice, no sé si han hecho un índice antes, pero digamos ese valor es 100. Entonces, conforme va subiendo los precios de esa canasta cada mes, entonces luego es 101, 103, 105, como para ver cuánto va cambiando el precio de esa canasta. Y si ustedes quieren ver la inflación, ustedes agarran el IPC, ese índice de hoy, de abril, porque eso sale con un mes de rezago. Entonces estamos 26 de mayo, tenemos el de abril, y comparan cómo estaba el precio de la canasta representativa en abril del 2022, lo dividen entre el precio hace un año, abril del 2021, le restan uno y sacan el porcentaje. Entonces, los precios de esa canasta representativa son un 7,9% más caros hoy de lo que eran hace un año. Eso es la inflación. O sea, cuando hablan de inflación así, es el cambio en los precios de un año al otro. Es el porcentaje de aumento de los precios anuales. A menos de que les indiquen lo contrario, o sea, puede ser inflación mensual, puede ser anual, puede ser acumulada, como desde diciembre aquí, de diciembre a abril, los precios han cambiado tanto. Luego hablamos más técnicamente de eso, pero el IPC es el índice de precios al consumidor y es la medida con la cual vamos a sacar la inflación. Sí, perdón, no le di contexto. Ok, entonces, para hablar de precio mínimo, vamos a hablar más bien al revés, vamos a hablar de un mercado de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Donde hay un salario en el equilibrio y hay una cierta cantidad de trabajo. Entonces, en este equilibrio hay una cantidad de oferta que es igual a la cantidad demandada, todo igual, todo normal. ¿Ok?
¿Ok? Es el salario, bueno, y es de trabajadores no calificados y estos son trabajadores no calificados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ponemos un precio mínimo que está por debajo del equilibrio, no pasa nada, porque yo le digo, usted no puede pagarle a la gente menos de $5 por día. Y ustedes dicen, ah, no, pero es que yo les estoy pagando 6. Ah, listo, fresco. Siga con su día normal. No, no es vinculante, no, no pasa nada. Si ustedes ponen un precio mínimo por encima, a veces se me confunde el máximo y el mínimo, perdón, lo lamento. El precio mínimo lo ponen ustedes por encima del de equilibrio. Entonces, el equilibrio está en 6. Entonces, yo digo, ah, bueno, yo le estoy pagando a esta gente $6 por día. Pero el gobierno dice, no, es que usted no les puede pagar menos de 7,25, es un piso. A partir de ahí tienen que ir para arriba. Entonces ustedes dicen, ay, ve, em, igual vamos a hacer el análisis por oferta y demanda. ¿Qué pasa con la demanda de trabajo? Las empresas que demandan trabajo. Dicen, ay, mira, entonces yo ahorita tengo que pagarle 7,25. Bueno, resulta ser que el valor, recuerden cómo se determina el mercado de trabajo. Esto es el valor del producto marginal. O sea, yo comparo lo que me cuesta cada trabajador con lo que me da, con el ingreso que me da cada trabajador. Entonces, ahora lo que me cuesta cada trabajador es 7,25. Entonces, solo contrato a aquellos que tengan un valor del producto marginal mayor a 7,25. Entonces, estos que están en el medio los despido. Los despido porque bueno, técnicamente porque su productividad no justifica su salario. Cuando el salario era 6, sí. Como, bueno, vos me producís 6,5, el salario es 6, perfecto, te contrato. Pero ahora necesito un salario de 7,25. Entonces necesito que tu productividad justifique ese salario mayor. Y hay mucha gente que no va a cumplir con eso. Todos los voy a echar. ¿Ok? Entonces despido a toda esta gente. ¿Y qué pasa con la oferta? Como habíamos visto, a mayor salario la gente está más dispuesta a trabajar porque ve un mayor costo de oportunidad en quedarse en la casa viendo Netflix. Yo siempre he estado usando lo de quedarse viendo televisión, pero bueno, para nuestra generación probablemente la televisión por cable sea historia dentro de pocos años y ya casi nadie ve televisión por cable. Entonces, bueno, no casi nadie, no, mucha gente ve televisión por cable, pero probablemente sea más preciso hablar de canales de streaming en este momento que televisión por cable. Bueno, no importa, da igual. La cosa es que si ustedes se quedan viendo Netflix todo el día en la casa, entonces el costo de oportunidad de esas horas en las que están viendo Netflix es más alto, porque en vez de estar viendo Netflix, podrías estar trabajando. Y te estarían pagando antes $6 por hora, ahora 7,25, entonces el costo de oportunidad es mayor. Con lo cual, hay un efecto de sustitución que dice, por favor, deje de ver Netflix, por favor, póngase a trabajar porque ahora el costo de oportunidad es más caro. El efecto ingreso es como haga más de los dos porque ahorita le van a pagar más. El efecto sustitución normalmente es más grande y a mayor salario nos vemos obligados a trabajar más porque nuestra conciencia nos va a decir trabaje, trabaje, trabaje porque usted si no va a estar perdiendo mucha plata y trabajamos más. Entonces ofrecemos más trabajo, un salario mayor, se demanda menos trabajo y hay un excedente de oferta, al revés que la vez pasada, ¿verdad? Antes era excedente de demanda, ahora es excedente de oferta. Hay más gente que ofrece su trabajo que la que lo demanda. ¿Y esto qué es? Desempleo. O sea, hay gente que está dispuesta a trabajar y no encuentra trabajo porque no los están contratando. ¿Ok? Lo del arroz, bueno, ahora sí puedo hablar de lo del arroz. Con el arroz hay un tema especial y es que, digamos, el precio mínimo del arroz, y esa es una de las razones por las cuales muchas veces el gobierno pone un precio mínimo. Ah, bueno, sí, esto es una mayor tasa de desempleo. Es porque el gobierno quiere beneficiar a un sector particular. Por ejemplo, dicen, queremos beneficiar a los arroceros para que no cobren $6 por libra de arroz, digamos, sino que cobren 7,25. Entonces pongo el precio mínimo para que vendan ese precio. Asimismo, hay un tema de comercio internacional ahí importante. Y es que si vienen empresas de afuera, si vienen empresas estadounidenses a dar arroz, por ejemplo, esas empresas van a tener que competir al precio mínimo, o sea, 7,25. ¿Ok? En el largo plazo, si esta medida se mantiene, normalmente nunca va a estar justificada porque no hay ninguna justificación para que ustedes mantengan por 15 años un precio mínimo. O sea, para situaciones circunstanciales está muy bien. Por ejemplo,
hay una escasez de arroz porque vino una sequía y no se pudo producir arroz en el país. Ah, bueno, entonces el gobierno dice, para que ustedes arroceros, pobres arroceros, que se les arrasó toda la cosecha, no se jodan, para que ustedes no quiebren, entonces yo pongo un precio mínimo, para que a pesar de que tengan menos arroz y que la productividad del arroz ahorita está muy baja y lo que sea, ustedes puedan vender su arroz caro sin preocuparse porque la competencia o el arroz extranjero sea más barato y la gente no compre su arroz porque su arroz va a ser más caro porque claro, hubo una sequía, va a haber menos arroz, el precio va a subir y tal vez en otros países no hubo esa sequía, entonces no van a poder competir, ¿verdad? ¿Sí me entienden la idea? O sea, no compite, o sea, los otros son más baratos, los suyos van a ser más caros. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo un precio máximo, un precio mínimo para que esos otros arroces tengan que competir a 7,25 y emparejo el terreno de juego. Ya sí, lo emparejo. Todo el mundo va a tener que competir a 7,25. Entonces, frescos, les van a pagar bastante. El resto de la gente también va a tener que pagar bastante. Cuando se arregle el problema de la sequía y el otro año todo esté mejor, yo quito esa medida porque ya el arroz, pues, ya la situación es normal, ¿verdad? Ya puedo venderlo a 6 y competir con el otro arroz. Pero si ustedes lo mantienen a 7,25, eso va a mandar una señal de que ustedes están beneficiando innecesariamente a los arroceros. ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchas ganancias y quieren mantenérselas, o porque tienen mucha capacidad de lobby político, de influencia política, y ustedes los benefician. Entonces, eso es como lo que estaba pasando acá. ¿Y por qué es malo esto también? Porque los consumidores, cuando vayamos a comprar arroz, lo vamos a encontrar siempre más caro. Y además se le ponen trabas al comercio como aranceles al arroz de otros países. Entonces, si una empresa tailandesa quiere venir acá a dar su arroz, a vender su arroz, va a tener que pagar aranceles como del 40%. ¿Ok? Entonces, hace que ese arroz también sea más caro y que los consumidores tengamos que llevar del bulto, tengamos que pagar más caro por el arroz de una manera innecesaria. Em, Hay otras razones por las cuales un precio mínimo, en este caso del arroz, podría ser beneficioso, pero ojo, y esto es algo que quiero que se lleven muy, muy bien instalado. Los precios mínimos y precios máximos en ciertas circunstancias excepcionales y temporales son justificados. Por ejemplo, les dije esto de la sequía. Ok, no va a haber sequía todos los años, entonces lo pongo para que ustedes no quiebren y luego ya, listo, seguimos igual. Pero si ustedes lo mantienen, eso es solo para generar, para beneficiar a ciertos sectores. ¿Sí? Entonces, una razón por la que sí sería válido, digamos, es, por ejemplo, yo digo, pongamos Estados Unidos como ejemplo. El arroz estadounidense es mucho mejor, ponele, y lo generan con costos más bajos ellos, con mejor tecnología, y lo pueden vender aquí por, no sé, $6, ponele. Bueno, $5, ponele, 5 dólares. Entonces, si el arroz estadounidense viene a Costa Rica y yo no le pongo ninguna limitación, ¿qué va a pasar? Alguien que me diga, ¿qué pasa si yo tengo que vender el arroz a 6 en equilibrio, ¿verdad? Sin precio mínimo, y ellos lo tienen que vender a 5, lo pueden vender a 5? ¿Qué pasa? Van a comprar el arroz gringo aquí. La gente va a comprar el arroz gringo. Ok, ¿qué pasa con el arroz costarricense? No se vende, Mm, quiebran los arroceros costarricenses. Entonces el gobierno sí puede decir, bueno, yo quiero proteger el empleo en este país, yo voy a proteger a ese sector, pero no artificialmente, no solo para que tenga ganancias, sino para lo siguiente. Vean cómo funciona la cosa. Voy a poner un precio mínimo, 7.25, y aranceles a la importación, para que el arroz estadounidense también valga en Costa Rica 7.25 y el arroz costarricense que se puede vender en 6, 7.25. Ok, entonces hacemos lo siguiente, emparejamos el terreno, todo el mundo tiene que cobrar lo mismo. En los siguientes 10 años voy a hacer un plan de trabajo con los arroceros. ¿Para qué? Para mejorar la productividad del arroz. Porque recordemos, la razón por la cual el arroz estadounidense era mejor y más barato es porque la productividad es mayor, los costos de producción son mayor y la tecnología es mayor. ¿Ok? Entonces, nosotros en Costa Rica no tenemos eso. Pero ¿qué va? Entonces el gobierno le dice a los arroceros, vean, vamos a dejar que ustedes produzcan ese arroz más caro. Eso probablemente aumente sus ganancias. Necesito, y puede que haya algún programa estatal adicional, necesito que por favor en estos 10 años se pongan las pilas
mejoren su tecnología, mejoren su productividad, de manera tal que en 10 años puedan competir con el arroz de Estados Unidos. Entonces, de aquí a 10 años, esta curva de oferta se mueve hacia dónde? Hacia la derecha, ¿verdad? Al mismo precio se puede producir más arroz porque hay mejor tecnología. Entonces, cuando yo en 10 años digo, bueno, ya se acabó el plan, quito el precio mínimo, el arroz estadounidense se va a poder vender a 5 normal, pero Costa Rica también lo va a poder vender a 5, con lo cual protegí ese empleo, protegí a los arroceros y protegí a los consumidores en el largo plazo, porque no van a tener que pagar tanto, pagan $5, pero arroz también costarricense. Eso tiene un nombre también, se llama industria infantil. Es como que yo agarro al niño, en la industria del arroz es un niño que es muy poco productivo y es chiquito, entonces yo le doy lechita para que crezca, y ya cuando crece pues lo dejo caminar solo, pero no les quito las alas de temprano, porque no tiene con qué. Entonces le doy herramientas para, ¿sí? ¿Costos de producción no serían menores para Estados Unidos? Sí, al inicio sí, pero yo lo que estoy haciendo es que conforme pasa el tiempo, busco que con esa mejor tecnología los costos de producción de Costa Rica también sean bajos y alcancen el nivel de Estados Unidos, idealmente. ¿Sí? Esa es la idea. Y ahí está súper bien. Lo que pasa es que ustedes mantienen esto y mantienen esto y mantienen esto. Y por ejemplo, en Costa Rica el sector del arroz no es particularmente productivo tampoco. Todos no hicieron lo que les dije. O sea, es el arancel por el arancel, es mantener el precio mínimo por mantenerlo. Es cobrarnos más por cobrarnos más. O sea, no existe una buena razón para tener un arancel sobre el arroz en este momento. Y eso es lo que ahorita Rodrigo Chávez pues también quiere, entre otras cosas, quitar y reducir. Hay un tratado de libre comercio que se hizo con República Dominicana y Estados Unidos, donde se estipula, cuando el 2006 fue eso, creo, donde se estipulaba que ese arancel del arroz sobre arroz extranjero tenía que ir bajando, sobre todo sobre arroz de Estados Unidos tenía que ir bajando cada año. No hemos alcanzado la meta, entonces hay que meter la mano ahí probablemente para quitar ese arancel, porque por muchos años el consumidor costarricense ha tenido que pagar más por arroz. Y el arroz es un bien que pesa más en los bolsillos de las personas más pobres, ¿verdad? Antier les decía a los de la otra clase que estaba revisando yo los datos del ENIG, que es una encuesta de ingresos y gastos donde se le pregunta a los hogares costarricenses, bueno, ¿usted en qué gasta? ¿Usted qué ingresa y usted en qué gasta? Entonces tuve que hacer el ejercicio para un trabajo de ver para dos cosas, para el arroz y para el pollo, sí, todo, tortas de pollo, muslos de pollo, alas de pollo, todo, hay un montón de categorías de pollo, bastantes. No, mentira, como 6 o 7, no es solo una. Y ver cuánto pesaba según el decil. Entonces, para el primer decil de Costa Rica, es decir, el 10% más pobre de las personas en Costa Rica, el arroz pesa como un 5% de su ingreso, es bastante. Y el pollo pesaba como 3%, como 3,1%. Conforme ustedes avanzan de decil, es bastante interesante ver cómo ese porcentaje va bajando. Entonces, el precio más alto del arroz va a recaer más siempre sobre la gente más pobre, porque es la que más porcentaje de su ingreso va a utilizar en arroz y en pollo, por ejemplo. Usted le pusieron un arancel al pollo, no sé. Pero en el arroz, o sea, sí pasa eso. O sea, conforme ustedes avanzan en el decil de ingreso, conforme tienen más ingreso, destinan menos proporción de su ingreso en arroz. Porque claro, conforme ustedes tienen más deciles, pues tienen acceso a otros bienes de consumo, con lo cual el arroz pues será menor. O sea, ustedes empiezan a salir de viaje, empiezan a irse de vacaciones, empiezan a comprar celulares, empiezan a comprar computadoras, empiezan a comprar libros o otras cosas que les gusten y que no son alimentarias. Y ese porcentaje que destinan a los productos básicos pues va reduciéndose. Entonces ese mayor precio siempre se traslada más a las personas más pobres. Podríamos decir que un precio mínimo en este caso es más o menos como un impuesto muy regresivo. Y cuando me refiero a regresivo, y creo que esto lo han escuchado antes probablemente, regresivo es que es un impuesto que lo paga mayoritariamente la gente más pobre. O sea, que la gente más pobre, para pagar ese impuesto, destina un porcentaje mayor de su ingreso que la gente más rica. Porque la gente más rica no compra tanto arroz. La gente pobre gasta más arroz, entonces paga más de ese exceso de precio. ¿Okay? Lo cual es un problema en sí mismo y es un problema también de distribución, para lo cual el Estado en teoría tiene mucho interés, ¿verdad? Pero sí, es como el tema. Entonces, con el caso del salario mínimo, pues bueno, ahí generaría desempleo. Deberíamos quitar, o sea, obviamente la lógica, después de ver esto, uno le dice, bueno, entonces, ¿qué? La cosa es que tenemos que quitar los salarios mínimos. Bueno, no, los mercados de trabajo no son perfectamente competitivos.
los mercados de trabajo y piensan en Costa Rica. Hay mucha gente que está en el sector informal. O sea, el 50% de la población trabajadora en Costa Rica no trabaja bajo un contrato. Trabaja en cuestiones informales donde no tiene ninguna garantía laboral. Y gana menos, bastante menos del salario mínimo. Entonces, poner el salario mínimo es por lo menos un piso que podemos requerir, que podemos buscar que las empresas cumplan para que la gente tenga por lo menos un trabajo decente, ¿verdad? Y si quitamos el salario mínimo, pues esas empresas harían fiesta. Por ejemplo, los piñeros, ¿sí? Que lo que hacen es que contratan gente como 3 meses y para no pagarles ninguna prestación laboral, los despiden y luego en 6 meses después los vuelven a contratar, 3 meses los vuelven a despedir y así como que entran y salen y no tienen ningún poder de decisión, ningún poder de decisión, no, de poder de negociación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo interpreta uno este resultado. O sea, en un mercado perfectamente competitivo, donde todo funciona como Dios manda y la gente gana algo, digamos, decente, ponemos un salario mínimo y se crea desempleo porque las empresas van a contratar menos y más gente va a querer trabajar, con lo cual se me ensancha esa diferencia y hay desempleo. ¿Sí? En 2015, esta es la última tabla que se hizo sobre salarios mínimos para diferentes calificaciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí para un bachiller universitario, no dice de qué carrera, el salario mínimo es de 507.000 colones. Para un licenciado universitario sube 600, ¿okay? Y aumenta 19.000 colones si uno tiene alguna especialización superior. Para gente de técnicos de varias categorías, estos son los salarios mínimos, etc. Para trabajadores calificados, no calificados, estos son salarios por hora, creo. Creo que era por hora. No estoy seguro, porque obviamente no son 12.000 colones al mes. Pero el salario mínimo al mes es como de hecho, eso debería estar por acá. Bueno, de un periodista, 750.000, de un portero, 283, proveedores, recepcionistas, relojeros, sí, no. Hay salarios mínimos para tirar para arriba, hay un montón de categorías. Eso lo pueden ver en el Ministerio de Trabajo, si están más interesadas o interesados en el tema de cuál es el salario mínimo para X cosa. Y eso es muy común, o sea, en Costa Rica más bien el problema es que hay mucha gente a la que ni siquiera se le paga el salario mínimo porque trabajan está subempleada, están en un mercado informal. Entonces, subempleada no, perdón, no está subempleada, está empleada en el mercado informal. Perdón, son dos cosas distintas. ¿Ok? Por una hora, $500,000. No, eso no es por hora. No, esos son por mes. Son por mes, esos son por mes. Aquí hay algunas cosas que son por hora y otras que son por mes. ¿Ok? Y no dice cuál es cuál. Probablemente si ustedes se meten al Ministerio de Trabajo, haya alguna descripción de cómo se leen estos datos. Aquí no está, entonces nos queda un poco más difícil. Este $500,000 es por mes, no es por hora. Si les pagaran $500,000 por hora, estaría increíble, ¿verdad? Haría un montón de inflación probablemente, pero estaría increíble. Ok, entonces, ejercicio sencillo. Tenemos un mercado de hospedaje de, no sé, habitaciones de hotel. Hay una cierta oferta, hay una cierta demanda. Y vamos a ver qué pasa si. Vean que el precio de equilibrio es de $100. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un precio máximo en $90? ¿Okay? ¿Qué pasa si yo pongo el precio máximo en $90? Bueno, hay que bajar el precio, se ofrecen menos habitaciones de hotel, se demandan más. Va a haber una brecha. La brecha está entre 90, porque se van a ofrecer a ese precio 90 habitaciones. Se van a demandar 120 y la diferencia va a ser de 30. Entonces va a haber una escasez, probablemente haya algún mercado negro de algunos Airbnbs en ese lugar para vender esas habitaciones más caras, porque la gente está como estas 30 personas van a quedar desesperadas por ese hospedaje. ¿Qué pasa con un precio mínimo? Espérate, precio mínimo de 90. Bueno, resulta ser que el precio es de 100, entonces no estoy faltando a nada. O sea, el piso es de 90, pero bueno, yo estoy pagando 100, entonces todo bien. O sea, no hay nada que hacer. Eh, estamos bien con la ley. Entonces no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si el precio mínimo es de 120? Bueno, ahora sí. Yo cobraba 100, pero no puedo cobrar menos de 120. Ah, bueno, está bien. Ofrezco más habitaciones de hotel porque el precio mayor me permite a mí ofrecer más y va a traer a otra gente a ofrecer más también.
la cantidad demandada va a reducirse porque la gente no, hay mucha gente que antes estaba dispuesta a comprar la habitación en 100, que ya no va a estar dispuesta a 120, y se genera un exceso de oferta. Que entonces hay más habitaciones que lo que la gente quiere comprar. Aquí, como no es un mercado de trabajo, eso no es desempleo, eso es simplemente que hay un montón de habitaciones vacías, lo cual es un problema por su parte, ¿verdad? Porque ustedes quisieran poder usar todas las habitaciones que puedan y no pueden hacerlo porque el precio es simplemente muy caro y muy poca gente va a estar dispuesta. Y eso les genera pérdidas a ustedes y les va a generar también eventualmente pérdidas a la economía, ¿verdad? Eh, entonces, sí, y el mercado turístico pues va a verse afectado porque a esos precios pues la gente no va a poder vacacionar y va a ser un precio prohibitivo, con lo cual solo la gente de mucho dinero o extranjeros, por ejemplo, van a poder venir a traer vacaciones acá y afuera pues, y los de aquí pues no vamos a poder, simplemente no nos va a dar la plata para, ¿sí? Ok, entonces, para evaluar estos controles de precios también hay que tomar en cuenta lo que ya les había dicho antes, y es que estamos asumiendo mercados perfectamente competitivos. Y estos mercados usualmente, como dice uno de los 10 principios de la primera clase, son usualmente un buen mecanismo para organizar, en la medida en la que sean perfectamente competitivos, porque dijo Adam Smith, funcionan como si hubiera una mano invisible que organizara los recursos de la manera más eficiente a partir del egoísmo de cada persona. ¿Okay? Lo cual, como ya les había dicho, eso fue un giro muy revolucionario en el sentido de que el individuo siendo egoísta, trabajando solo por sí mismo, y todo el mundo trabajando por sí mismos, generamos un resultado socialmente óptimo. O sea, generamos lo mejor para todo el mundo siendo egoístas. Cosa que también iba en contra de la moral cristiana del momento, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, es un giro moral también. Adam Smith no era economista como tal, no existía el término, era profesor de ética en Glasgow. ¿Okay? Bueno, ¿y qué nos va a guiar ese mercado? La mano invisible, ¿cuál es la herramienta de la mano invisible? Bueno, va a ser justamente los precios. Nos van a guiar a ver qué tenemos que hacer. Compramos, no compramos, vendemos, no vendemos. Y es la variable que nos va a equilibrar todo. ¿Okay? Y bueno, cuando metemos alguna alteración, pues el resultado se va a alterar. ¿Okay? Entonces, hasta acá acabamos con el análisis de precio mínimo, precio máximo. Nomás vean que cuando el precio mínimo está por encima del equilibrio se genera este excedente. Cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio se va a generar una escasez. Básicamente es eso, y saber cómo interpretarlo y saber cuáles son también las consecuencias que puede haber, como lo de los mercados negros, por ejemplo. Ok, entonces pasamos a ver lo de los impuestos. ¿Alguien tiene alguna duda de esta partecita de regulación de precios? Hasta acá. Voy a pasar con la otra parte. Déjenme tomar un poquito de agua nomás. Bueno, todo bien, ¿verdad? Está bien. Chévere. Entonces, vamos con los impuestos. ¿Ok? ¿Para qué sirven los impuestos? Bueno, esto no se los tengo que explicar mucho. Los impuestos sirven para financiar al gobierno. Los impuestos se imponen, por eso se llaman impuestos, se imponen a la gente para que nos dé plata al gobierno y nosotros movamos nuestros programas sociales, movamos los ministerios, le paguemos a la gente de nuestro ministerio, del sector público y ofrezcamos servicios a la población. ¿Okay? Ya luego, cuando veamos externalidades, vamos a ver por qué hay ciertas cosas que el Estado más probablemente va a ofrecer y que sin el Estado probablemente no se ofrecerían en la misma medida porque el mercado, por muy perfectamente competitivo que sea, hay algunas cosas que no va a querer ofrecer. Pasa mucho en educación, pasa en cuestiones como alcantarillado, como electricidad, u otras cosas, pero eso es tema para cuando veamos externalidades. La cosa es que el gobierno se va a querer financiar y se va a financiar con impuestos. Entonces le dicen, pongo un impuesto a tal cosa y usted por cada camisa que venda me tiene que pagar 1000 colones. Usted le dice, bueno, ¿y si no qué? Bueno, y si no, yo tengo el monopolio de la fuerza, yo mando a la policía a que le cierre el negocio. Y si usted no quiere salir, bueno, pues van a tener que, no sé, vamos a tener que sacarlo a la fuerza, porque la fuerza la tenemos nosotros, el monopolio de la fuerza la tenemos nosotros. ¿Okay? Entonces, el gobierno tiene ese poder de imponer
estos costos. ¿Ok? Ok, entonces, puedo decirle a los vendedores que paguen, o puedo decirle también a los vendedores, si usted va a comprar una camisa, páguenme a mí primero 1000 colones y luego se lleva la camisa por el precio. ¿Ok? Normalmente no va a ser así. Ustedes normalmente cuando van a comprar algo, pues pagan el precio final y a fin de mes los vendedores tienen que pagarle a Hacienda, por ejemplo, el IVA. ¿Ok? Entonces, normalmente se le va a cobrar a los vendedores, pero también podría cobrárselo a los compradores si tuviera la forma de, como, usted al final de cada mes, más bien usted consumidor, reporte qué cosas compró y págueme el impuesto. ¿Sí? No, también, además de ser un monto fijo, como 1000 colones por camisa, también puede ser un porcentaje. De hecho, más comúnmente es un porcentaje. El IVA es, no sé, 13% sobre el valor final de los bienes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a analizar solo los impuestos por unidad, ya luego por porcentajes, el análisis es el mismo, solo que en vez de ser, ahorita lo vamos a ver, pero en vez de ser una diferencia única, una diferencia de 100 colones, va a ser una diferencia que se ensanche, porque entre más grande sea el precio, más diferencia de colones va a haber en ese impuesto. Pero no importa, ahorita lo vemos, gráficamente lo van a ver mejor. Supongamos, para explicar entonces cómo funcionan los impuestos y cómo podemos analizar los impuestos a partir de nuestro modelito de oferta y demanda, que tenemos un impuesto, tenemos un equilibrio de zapatos. No sé si aquí dice qué es. No, no dice qué es. Zapatos. Entonces, vendemos 500 zapatos a $10. Tenemos una curva de oferta. Recuerden, y muy importante para entender lo que viene ahorita, la curva de oferta refleja los costos marginales. O sea, ¿por qué tiene pendiente positiva la curva de oferta? Porque entre más zapatos quiera producir yo, más me va a costar cada zapato adicional. Entonces, el zapato número 500 me costó $10, pero los zapatos anteriores me costó producirlos menos de $10. ¿Ok? Entonces, esto nos va a representar, y eso quiero que lo tengas muy, muy presente, nos va a representar el costo marginal de producir cada zapato. Entonces, si bien el gobierno dice, vea, vamos a meterle un impuesto a sus zapatos, ¿ok? Vamos a meterle un impuesto de $1,5. ¿Ok? Entonces, ese impuesto se le puede poner tanto a compradores como a vendedores. Vamos a ver las dos. Ambas, y les hago el spoiler, ambas van a tener el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. Si ustedes se la cobran al vendedor o al comprador, en este esquema hace exactamente la misma cosa. Entonces no va a importar, pero obviamente el análisis va a ir por lados diferentes. Va a ser al contrario una de la otra, pero las dos van a llegar a lo mismo. Entonces, supongamos que este impuesto se le cobra a los compradores. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a afectar a quién se lo cobro? Bueno, ¿cuál curva mueven ustedes? Entonces, recuerden que el equilibrio era $10 y vendemos 500 zapatos, pero ahora el gobierno le dice a la gente, si usted quiere comprar ese zapato a $10, tiene que pagarme a mí 1.50. ¿Ok? Entonces, eso es como si el gobierno le estuviera quitando a la gente $1,5 de su disposición a pagar, ¿verdad? Es decir, yo estoy dispuesto y la gente piensa, yo estoy dispuesta a pagar $10 y llevarme el zapato. Eso es lo que hace. Yo quiero pagar $10 y pagar el zapato. Ahora, si el gobierno me está diciendo, si usted se quiere llevar el zapato, tiene que pagarme a mí 1.50. Entonces, mi disposición a pagar por el zapato ya no es de $10, es de 8.50. Porque si el zapato está en 8.50, yo pago los 8.50, pago el $1.50 de impuesto y me llevo el zapato por 10. Entonces, es el mismo zapato, sigue costando 10, solo que el precio del zapato no puede estar en 10 ya. Porque si estuviera en 10, más bien yo tendría que pagar ¿cuánto? 11.50. Y no, mi disposición a pagar no da para tanto. ¿Ok? Entonces, es como si les quitaran plata. Es como si, bueno, de hecho les van a quitar plata. Pero es como si su disposición a pagar, y así es como quiero que lo analicen, es como si su disposición a pagar bajara en el monto del impuesto. Entonces, mueven la curva de demanda hacia abajo en el monto del impuesto. ¿Ok? Entonces, el mercado compraría 500 zapatos a $10 antes, pero ahora con el impuesto demandan que el zapato esté a 8.50 para que con el impuesto le salgan $10 y salgan por el mismo zapato. ¿Ok? Entonces, va a ser así. De hecho, ahorita que les explique cómo verlo por el lado de la oferta va a ser bastante más intuitivo, yo creo, porque
el tema con verlo por el lado del consumidor es que normalmente el gobierno no hace eso. Entonces, ¿cómo? ¿Me está quitando plata o no me está quitando plata? Bueno, sí, te va a quitar plata. Es como si te quitara disposición a pagar. Porque vos estás dispuesta a pagar $10 y llevarte el zapato, pero para hacer eso, el zapato tiene que estar en 8.50, ya no en 10. Entonces, bájala. Es como si la disposición a pagar bajara. Normalmente yo hago el análisis por el lado de la oferta, que es mucho más intuitivo, pero también es bueno saber esto. Entonces, es como si bajara la curva de demanda en el monto del impuesto. ¿Ok? Entonces, la gente paga 8.50 a la empresa y el gobierno cobra 1.50 y la gente al final pues tiene que pagar los $10 por el zapato, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, teníamos un equilibrio inicial y ahora la curva de demanda se desplazó hacia abajo en el monto del impuesto porque hay que pagar ese $1.50 si ustedes se quieren llevar el zapato. Entonces, hay un nuevo equilibrio. ¿Ok? Baja la curva de demanda el monto del impuesto y ¿qué pasa? Que al mismo equilibrio de antes, $10, la curva de oferta, que sigue siendo la misma, pasa por aquí, o sea, la cantidad ofrecida siguen siendo 500 zapatos, pero la gente ya no está dispuesta a comprarse los 500 zapatos. ¿Por qué? Porque si el precio es de $10, ¿cuánto tiene que pagar la gente? 11.50. Entonces no está dispuesta a comprar tantos zapatos. Compra menos zapatos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del mercado? Eso ustedes ya se lo saben. Como hay un exceso de oferta, bajo el precio para que la gente está dispuesta a comprar más zapatos y yo a mi vez produzco menos zapatos hasta que las dos cantidades se encuentren otra vez. ¿Okay? Esas cantidades en este ejemplo no tiene por qué ser así, se van a encontrar en el precio de 9.50. ¿Okay? Entonces, cuando el precio del zapato es 9.50, yo consumidor le pago $9.50 a los zapateros. ¿Y cuánto pago yo consumidor? Pago $11, ¿verdad? Porque el zapato cuesta 9.50. Pero yo tengo que pagar $1.50 adicional por el zapato. Entonces, en este caso, y eso es muy importante, cuando vamos impuestos va a haber dos precios, ¿sí? No es solo el precio de equilibrio, es el precio que le vamos a pagar a los vendedores, el precio que va a recibir la tienda, digamos, 9.50, y el precio que pagamos nosotros consumidores. Y la diferencia es el impuesto, ¿verdad? Esa diferencia se la lleva el gobierno. Entonces, la tienda se llevó 9.50, yo pagué 11 y el resto se lo llevó el gobierno. ¿Sí? Quiero que noten lo siguiente. Cuando hay un impuesto, ¿qué pasa en el equilibrio nuevo? Se venden menos zapatos, ¿verdad? Antes vendíamos 500 zapatos, ahora vendemos 450. Y segunda cosa, los consumidores pagamos más que antes. Antes los consumidores pagábamos 10, ahora pagamos 11. ¿Ok? Entonces, cuando hay un impuesto, las cosas se hacen más caras y, además se venden menos. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto que tiene un impuesto normalmente. ¿Ok? En el ejemplo, tenemos el precio de equilibrio. Vamos a hacer también una distinción en, a ver, perdón, esto es poco intuitivo, entonces tengo que explicarlo con calma. A ver, la cosa es que en el equilibrio anterior el precio era 10, ¿verdad? Uno pagaba 10, uno consumidor pagaba 10 y los vendedores recibían $10, no hay ninguna complicación, todo normal. Como hay un impuesto ahorita, recuerden, hay un precio de los vendedores, 9.50, que es lo que le terminamos pagando a las tiendas, y hay un precio del consumidor, que es ese precio de la tienda más el impuesto, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a definir lo que vamos a llamar la carga del impuesto. ¿Okay? Es decir, nosotros, va a ir en dos sentidos. Sentido número uno, nosotros consumidores tenemos una carga del impuesto en la medida en la que ahorita, con el nuevo equilibrio, pagamos más que antes. Es decir, antes pagábamos 10, ahora pagamos 11. ¿Ok? Entonces, de un impuesto de $1.50, nosotros nos quedamos con una carga de $1. ¿Ok? ¿Ok? Antes pagábamos 10, ahora pagamos 11, nos salió $1 más caro. Esa es la carga que nos toca a nosotros llevar. ¿Y por qué nos toca a nosotros llevar? Porque esa es la diferencia en el precio. ¿Qué pasa para los vendedores? Antes recibían $10. Ahora en el nuevo equilibrio, ¿cuánto reciben? 9.50. O sea, reciben 50 centavos menos. Entonces, la carga del impuesto que van a recibir los vendedores va a ser de 50 centavos. ¿Y cómo ven ellos eso? Bueno, en el hecho de que ahora reciben 50 centavos menos que antes. La suma de las dos cargas siempre
como la curva de demanda lo que bajó fue $1.50, siempre esta diferencia va a ser de 1.50. Siempre, siempre, siempre. Entonces, la suma de las cargas de compradores y vendedores siempre va a dar la suma total del impuesto. Entonces, por cada $1.50, por cada zapato que tiene un impuesto de $1.50, $1 lo pagamos nosotros los consumidores y 50 centavos lo van a pagar los productores. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir y luego les pregunto a ver si hay algo que no quedó claro. Se fue la luz y volvió. No sé si se fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, si no, bueno, diría que si no me escuchan me avisen, pero probablemente no me cuenten. Bueno, estamos bien, estamos vivos. Ok, entonces $1 lo pagamos nosotros los consumidores y $1 lo van a pagar los vendedores. ¿Ok? Bueno, no, lo otro es verlo por el lado de la oferta, que es lo mismo, el mismo resultado. Pero ¿hasta acá hay alguna duda? Para verlo ahora por el lado de la oferta, que probablemente sea más intuitivo. ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok. Vamos bien, pareciera. Vamos a ver lo mismo, pero por el lado de la oferta. ¿Qué pasa si el impuesto no se le cobra a las personas, a los compradores cuando van a comprar el zapato, sino que se le cobra a los vendedores? ¿Sí? Usted a fin de mes de los zapatos que venda tiene que pagarme $1.50. Es el mismo impuesto, el mismo. El equilibrio es el mismo. Vendo 500 zapatos a $10. Okay, aquí dice que es pizza, pero ya hice el ejemplo de zapatos, entonces me quedo con eso. El impuesto va a funcionar al revés. Va a funcionar como si, o sea, ese $1.50, uy, estoy como borroso. Está raro esto. Es que cambié mi compu y tengo una cámara diferente. No sé si lo notaron, tal vez sí, tal vez no. Estoy un poco borroso, pero bueno, me va a ver borroso un rato, no sé por qué. Luego reviso. Perdón, ¿en qué está? Ah, bueno, sí, que el tema es que el impuesto de $1.50 entonces va a funcionar al revés que con los consumidores. Va a ser como si la curva de oferta se moviera hacia arriba $1.50. ¿Por qué? Y porque van a ver que es bastante más intuitivo. Digamos, el zapato número 500, yo les había dicho, el costo marginal de producir ese zapato es de $10. Entonces, si a mí me pagan $10, yo lo ofrezco. Pero ahora, yo no solo tengo que pagar el costo del zapato. El costo de ofrecer ese zapato es lo que me cuesta el zapato en el cuero, en los salarios de la gente que hace el zapato, en la electricidad, en el agua, en el alquiler, todo eso. Y además tengo que pagarle $1.50 al gobierno. Ya me estoy nítido. Entonces, si yo quiero ofrecer ese zapato 500, no me sirve que me paguen $10, porque el costo de ofrecer ese zapato ya no es de $10, el costo de ofrecer ese zapato ahora es $11.50, porque tengo que pagar la luz, el agua, los trabajadores, toda esa vaina, el cuero, la máquina, lo que sea, y además tengo que pagarle $1.50 al gobierno. Entonces el costo aumenta, el costo de producir el zapato aumenta, porque tengo que pagarle por cada zapato $1.50 al gobierno. Entonces es un costo. O sea, aumentan los costos en $1.50. Y eso pasa para todos los zapatos. Para cada zapato, el costo marginal va a aumentar $1.50 para todos. El zapato número 400 me costaba, no sé, $8 producirlo. No, ahora te va a costar $9.50. Por acá. Ahora te va a costar $9.50. Porque además de los costos que ya tenías, tenés que pagarle al gobierno $1.50. Entonces, hay que pagarlo, hay que pagar. Y es un costo más. Entonces, como aumentan los costos de producción, o sea, verlo así, es como aumentar los costos de producción. Entonces, si yo quiero ofrecer 500 zapatos, ya no me sirve que me paguen 10, tienen que pagarme 11.50. Entonces, toda la curva de ofertas me mueve hacia arriba. ¿Sí? Con lo cual, va a haber un nuevo equilibrio. Lo mismo que antes, va a haber un nuevo equilibrio. Vean que es lo mismo, pero por el lado contrario. Vamos a vender 450 zapatos a $11. ¿Ok? Entonces, esos $11 es lo que yo le voy a cobrar a la gente. Es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que yo le voy a cobrar a la gente por el zapato. O sea, porque es el nuevo equilibrio. Al mismo equilibrio de antes hay un exceso de demanda, en este caso al revés. Porque yo ofrezco menos zapatos y la gente más bien demanda más. Entonces, el mecanismo del mercado es subir el precio para que yo pueda producir más zapatos, la gente consuma menos y llegamos al nuevo equilibrio, que va a ser el mismo que antes. La gente paga $11, el gobierno a mí, vendedor, me quita 9.50, me quita $1.50 y yo, vendedor, recibo al final de mes $9.50.
Porque sí, los consumidores cuando se llevaron el zapato me dieron $11, pero yo tengo que darle $1.50 al gobierno, con lo cual yo me quedo con $9.50. ¿Ok? ¿Cómo se distribuye la carga de este impuesto? Igual que antes. Antes el precio era 10. La gente tiene que pagar $1 más y yo recibo 50 centavos menos. Entonces el análisis es exactamente el mismo, pero por otro lado. ¿Ven? O sea, al final las cargas son las mismas, al final los precios son los mismos, pero depende de a quién se le cobre, pues el mecanismo es distinto. O sea, uno se lo cobra al comprador y se lo paga y luego paga el zapato, y el otro se lo cobra al vendedor a fin de mes, digamos. El mecanismo es distinto, pero el resultado es la misma cosa. ¿Sí? Pasa lo mismo. Tenemos menos zapatos que se venden y a un precio mayor. Precio mayor para los consumidores. Los vendedores van a recibir menos plata. O sea, los dos tienen algún grado de incomodidad con esta situación, ¿verdad? Hagamos un ejercicio entonces. Supongamos que tenemos lo mismo, lo del hospedaje, ¿verdad? Se ofrecen 100 cuartos a $100 cada uno y el gobierno dice, no, no, es que ahora usted por cada cuarto a los compradores. Si usted quiere comprar el cuarto, usted tiene que pagarme a mí $30 antes de pagar el cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? La curva de oferta, de demanda, perdón, los compradores. La curva de demanda se me desplaza hacia abajo 30 unidades, ¿verdad? Entonces este equilibrio aquí es de 100. Entonces para consumir los mismos 100 cuartos, necesito que el precio sea de 70. Y así, o sea, va a bajar 30 unidades. Cuando esta demanda caiga, voy a hacer el dibujo porque aquí no está. Va a quedar una demanda como, como así. ¿Ok? Entonces, va a haber una demanda distinta más abajo, va a haber un nuevo equilibrio. Resulta ser que ese nuevo equilibrio es de $80. ¿Ok? Ustedes, consumidores, ustedes van a pagarle a los productores al final $80. Eso es cierto. Van a tener que pagarle a los productores $80 en un equilibrio de 80 cuartos, se venden menos cuartos. Ustedes, consumidores, van a pagarle $80 al gobierno. Pero recuerden, tienen que pagarme $30 a mí, al gobierno, me tienen que pagar a mí $30. Entonces a ustedes van a pagarle $30 al gobierno y $80 a los productores. Todos los productores reciben 80 y se van para su casa. Y ustedes pagaron al final $110, ¿verdad? Lo que cuesta el hospedaje, los 80 del precio, más los 30 del gobierno. Entonces el precio del consumidor va a estar más arriba que el precio del productor por el monto del impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la carga aquí? Y les salto la pregunta a ustedes. El precio de equilibrio inicial era de $100. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuál es la carga de ese impuesto, de esa incidencia del impuesto sobre los consumidores? De esos $30, ¿quién pagó qué? ¿Cómo se distribuyó ese impuesto en compradores y vendedores? ¿Y quién pagó más? Denle vuelta un momento, voy a tomar algo. Los dueños del hotel pagaron 20 y el consumidor 10. Ya, exacto. Los consumidores antes pagaban $100 por cuarto, ahora pagan 110. Entonces, hay $10 de más que van a pagar. Los productores, por su parte, antes recibían $100, ahora reciben 80. Entonces pagan $20. Entonces pagan más los productores que los consumidores. ¿Ok? Voy a dejar, ok, entonces súper bien, es eso, justamente es eso. Ok, creo que hice mal al bajar esa filmina porque ya decía, ¿tienen alguna idea de esa incidencia, esa carga del impuesto sobre quién va a caer más y sobre quién va a caer menos, con qué se puede relacionar y por qué? No es fácil, o sea, no es una pregunta fácil, puede que simplemente no sepan, pero en este caso pagaron más los productores que los consumidores. A veces pagan más los consumidores que los productores. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende que el impuesto se vaya más a una persona o a otra? O a un grupo de personas. La pendiente de la curva, de las curvas. Ok, ¿sí? ¿Y eso con qué concepto se relaciona?
con, bueno, con el costo marginal. Sí, ¿y con qué otra cosa? O sea, cuando yo digo ¿Con la pendiente de la elasticidad? curva, la elasticidad. O sea, sí, pero más técnicamente hablando de la elasticidad. ¿Qué nos representa la elasticidad? Recordemos, la elasticidad nos representa una sensibilidad de la cantidad ofrecida o demandada con respecto a un cambio en el precio. Entonces, si yo digo que la oferta es muy elástica, significa que la gente sube el precio un poquito, los productores suben el precio un poquito y yo dejo de comprar. Si es muy inelástica, es al contrario, suben mucho el precio y yo más bien no reacciono, es como una capacidad de reacción. Piénselo aquí como una capacidad de reacción. Entonces, vean el ejemplo, ahora sí, sigo con la siguiente filmina. ¿Qué pasa si la oferta es más elástica que la demanda? Es decir, la oferta tiene una pendiente más horizontal, digamos, y la demanda es más bien inelástica. Si ustedes tiran un impuesto X, no importa el monto, digamos, ustedes tiran un impuesto a los compradores o vendedores, porque recuerden que el resultado es el mismo. Ustedes tiran un impuesto y hay un nuevo equilibrio, el impuesto va a ser todo esto. Normalmente en ese caso, vean que el impuesto va a estar recayendo más sobre los compradores que sobre los vendedores. ¿Por qué? Porque los vendedores tienen más elasticidad. La oferta es más elástica que la oferta. Los vendedores tienen más capacidad de reacción. Piénselo de la siguiente manera. La elasticidad en este caso es como una forma de escapar del impuesto. ¿Ok? De la siguiente manera. Y no vean el gráfico, porque se pueden enredar, piénselo intuitivamente. Digamos que yo soy productor, yo vendo zapatos. Me ponen un impuesto a los zapatos. ¿Qué implica ser muy elástico? Implica que yo en un plazo muy corto puedo dejar de producir zapatos fácilmente. Por eso, a un cambio en el precio pequeño, yo puedo producir bastantes menos zapatos y puedo ponerme a producir otra cosa. Es algo así como te ponen impuesto a los zapatos de cuero, donde pongo a hacer chanclas. Te ponen impuesto a los zapatos de cuero, me pongo a hacer tenis. Te ponen impuesto a los zapatos de cuero, me pongo a hacer tacos de fútbol. ¿Ok? Te ponen un impuesto al helado. Bueno, me pongo un lugar de yogur y no es la misma categoría, entonces no me cobran el impuesto. Te cobran un impuesto a las hamburguesas. Bueno, entonces hago sándwiches. ¿Ok? Esa es una capacidad de reacción. Yo ante ese cambio puedo moverme, puedo hacer otra cosa, con lo cual no pago el impuesto. Me quito. ¿Ok? Entonces, vean, se puso el impuesto acá y la oferta es bastante elástica. Entonces, ¿qué pasó? Que conforme movimos la curva, pudimos mover bastante la cantidad, con lo cual pudimos pagar menos. O sea, yo sé que a través de esta explicación intuitiva que les hice, es difícil verlo en el gráfico, pero con la intuición van a entender más fácilmente por qué se llega al resultado que se llega. O sea, gráficamente ustedes mueven la curva de oferta o mueven la curva de demanda, hay un equilibrio y se van a dar cuenta de que esa diferencia no se paga de una manera pareja, ¿sí? Pagan más los consumidores que los productores. ¿Por qué? Bueno, la razón es por esa, porque los productores, al ser más elásticos, em, pueden recibir menos de ese impuesto porque pueden ponerse a hacer otras cosas, ¿ok? Asimismo, si la demanda es más elástica que la oferta, ¿qué significa? Bueno, resulta ser que ahora es al revés. Los compradores tienen más formas de salirse del impuesto porque, por ejemplo, hay muchos sustitutos. Les dije, al revés, ¿verdad? Le pongo impuestos a los zapatos de cuero, compro chanclas. Le pongo impuestos a los zapatos de cuero, compro tenis. Le pongo impuestos a las hamburguesas, compro sándwiches. Entonces me escapo. Tengo formas de escaparme, tengo sustitutos. Si en este caso más bien la demanda es inelástica, digamos que es gasolina, y que supongamos que eso no es así, pero supongamos que la oferta de la gasolina es relativamente elástica, que normalmente no lo es. En ese caso, yo pongo un impuesto a la gasolina, la gente se queda como enclochada, la gente tiene que seguir consumiendo gasolina. Más bien los productores se ponen a hacer otras cosas, pero la gente que compra gasolina no cambió su cantidad, no pudo cambiar su cantidad. Entonces, eso da una posibilidad para que se les cobre más del impuesto, porque igual si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no me compra gasolina? ¿Va a echarle agua al tanque? No, no va a poder hacer eso. ¿Ok? Hacerse un negocio con una demanda inelástica y eso es una extensión, eso es una lección, digamos, que uno puede sacar de acá. Los negocios que tienen una demanda inelástica pueden ser más prósperos. O sea, por ejemplo, en el mercado de la droga, no sé, que la droga, no sé, la cocaína,
esa demanda es súper inelástica porque crea adicción, ¿verdad? Entonces la gente tiene que consumirla. Entonces ustedes le suben el precio un 50%, igual la compran. Si les ponen un impuesto, de hecho, vean un caso extremo, vean un caso extremo. Supongamos, voy a hacerlo aquí en un gráfico verde. Supongamos que la demanda es perfecta, voy a hacerlo azul, la demanda roja, la demanda roja. La demanda es perfectamente inelástica. La oferta tiene alguna elasticidad. La oferta tiene alguna elasticidad. ¿Okay? Viene un impuesto y se lo cobran a los vendedores. Entonces yo aumento, lo voy a poner en rosadito, morado. Okay. Okay, entonces yo subo la oferta en el monto del impuesto. Hay un nuevo equilibrio, ¿verdad? El precio de equilibrio antes era este de aquí. Era este. Ahora el precio de equilibrio es este de acá. Entonces, la gente paga este nuevo equilibrio, ¿verdad? Y la diferencia se la lleva el gobierno y los productores van a recibir el mismo precio que antes. ¿Ok? Vean en este caso algo muy interesante. El precio de los consumidores, el precio que pagan los consumidores es este. El precio que reciben los consumidores, los productores, es este, ¿verdad? Noten que es el mismo que el equilibrio anterior. O sea, todo el impuesto se lo trasladaron a los consumidores. Todo. Antes el equilibrio era este. Y ahora los productores ganan esto mismo. O sea, pusieron un impuesto. Es literalmente esto. Yo vendo 100 botellas al día a $10 cada una. Me gano $1,000 al día. Me ponen un impuesto. Me dicen, Juan Miguel, por favor, pague $1 más por cada botella. Entonces yo no puedo venderlas a 10, ¿verdad? Tengo que venderlas a 11. Digo, se lo traslado a los consumidores. Si hubiera alguna elasticidad de la demanda, obviamente no me van a comprar las 100 botellas, ¿verdad? No me van a comprar las 100 botellas y yo tendría que bajar un poco el precio. Pero no, porque mi demanda es perfectamente inelástica. Entonces me siguen comprando las mismas 100 botellas a $11. O sea, me dicen el impuesto de $1. Bueno, ahora valen, ya no valen 10, ahora valen 11. Y la gente me compra lo mismo. Con lo cual, yo vendo las 100 botellas igual a $11, le pago $1 al gobierno y yo me estoy ganando los mismos $10. Entonces yo sigo exactamente igual que antes. ¿Quién pagó ese impuesto? Todo el impuesto lo pagaron los consumidores. Yo no pagué nada. Porque yo no tuve que bajar el precio. ¿Ven cómo funciona? Yo no tuve que bajar el precio para vender esas botellas. No tuve que producir menos botellas a un menor precio para ver cómo jugaba con eso. No, vendí las mismas, porque a la gente le da igual, porque son adictos a mis botellas, por ejemplo. Entonces yo tuve esa posibilidad de cobrarles absolutamente todo el impuesto a ellos. ¿Okay? Así es como funciona. Si más bien si esa demanda es un poco más elástica, pues yo diría, ay, bueno, reaccionan un poco a ese cambio en el precio, entonces yo tengo que vender menos botellas a un precio menor. Y yo con ese precio menor, pues pago una parte del impuesto y los consumidores pagan otra. Pero en un caso extremo, yo les cobro todo el impuesto y yo no pago nada. Y vendo la misma, y vean que vendo la misma cantidad que antes. Vendo la misma cantidad que antes. ¿Okay? Entonces sí, o sea, cuando hay un mercado muy inelástico, yo les puedo trasladar todo el impuesto. Cuando hay un mercado inelástico, yo les puedo subir el precio mucho y yo voy a ganar más plata. ¿Okay? Si yo tengo un monopolio, bueno, ese monopolio solo va a poder operar si yo tengo una demanda inelástica, porque así yo le subo el precio y la gente me lo paga y me compra mis cosas. Matías, decime. ¿Cuál sería un caso en que los vendedores, o sea, como un caso de la vida real, en que los vendedores, digamos, hay una oferta inelástica? Ok, normalmente hay cosas donde la oferta es, no sé si perfectamente, porque esa perfecta inelasticidad es tal vez o sea, es un caso demasiado extremo, tal vez. Como la demanda perfectamente inelástica tampoco existe. Pero hay cosas que son muy, 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 muy inelásticas en la oferta. Por ejemplo, los apartamentos o la construcción o las casas, por ejemplo. En el corto plazo, de un mes para el otro, vos no podés construir casas adicionales. Entonces, aunque el precio de las casas sea 50% mayor, vos de este mes para el próximo no vas a tener más casas o vas a tener alguna que otra que se pueda producir muy, muy rápidamente, que normalmente no va a ser así. Eso podría ser en el corto plazo una perfecta inelasticidad. Podría ser, por ejemplo, si el precio de las casas sube un 70%, mucha gente va a decir, uy, qué buen negocio hacer una casa y venderla. Pero para construir esa casa vas a tomar como 6 meses, entonces, o un año.
Entonces, durante en el año que pasa eso, la oferta no va a cambiar. Tenés que esperar. Entonces, en el largo plazo va a ser más elástico. En el largo plazo puedes construir casas, pero en el corto plazo no. Entonces, en el corto plazo, más bien, si hay un impuesto, lo vas a tener que pagar vos. Porque la oferta es inelástica. Los demandantes dicen, ay, no, si usted me cobra ese impuesto, no se la compro. Y vos igual tenés que ofrecerlo. Entonces dice, bueno, está bien, lo pago yo. Y no tenés cómo moverte, o sea, no tenés cómo tampoco destruir la casa para ponerte a producir otra cosa. No, la casa está, ya. Y no puedes construir más y no puedes destruirla tampoco, no tendría sentido. Entonces es súper inelástico. Sí, como temas de construcción, casas, edificios. Petróleo, mercado de petróleo relativamente inelástico porque hay una cierta cantidad de capacidad instalada para extraer ese petróleo y una cierta cantidad de fosas y de lugares donde uno puede encontrar ese petróleo y más allá de eso, pues es complicado encontrarlo. Habría que encontrar nuevos lugares o habría que mejorar la tecnología y eso toma tiempo también. Entonces, el mercado de petróleo también por eso sube tanto, digamos, o sea, los lugares de donde se adquieren son limitados. Entonces, si Rusia dice, yo ya no vendo más petróleo, no es como que Venezuela va a poder, bueno, Venezuela ni siquiera está vendiendo casi, pero Arabia Saudita no es como que va a decir, ah, bueno, si Rusia no vende, entonces yo vendo el doble. No, no tenés la capacidad para vender el doble de petróleo que estás vendiendo ahorita. Sí, es muy inelástico en ese sentido. ¿Sí? Pero sí, ese es el tema. Sí, la cosa es que la curva más elástica gana. La curva más elástica paga menos del impuesto. Entre más inelástica sea la curva, más probabilidades tendrán de perder, ¿verdad? Si la oferta es la más inelástica, pues los oferentes van a pagar más del impuesto porque no tienen para dónde moverse. Y si la oferta es más elástica, pues, ajá. Ver este caso es súper curioso. Un caso de evasión de impuestos de esto de la elasticidad y cómo hacemos para evadirlo. Resulta ser que en España en algún momento, voy a leerles la noticia mejor, para que vean todo. Si quiere apoyar la cultura, compre pornografía. Las entradas a una obra de teatro clásico que vende una compañía española están incluidas en una revista porno para que paguen solo el 4% del IVA correspondiente a las publicaciones, en lugar del 21% con que España graba los espectáculos culturales. O sea, en vez de publicarlo en la revista cultural, donde tengo que pagar más impuesto, para evadir el impuesto lo pongo en una revista porno que paga menos, ¿okay? Aunque sea porno, o sea, me da igual, la cosa es que la gente lo vea. La compañía teatral femenina Prima de Riesgo pretende con ello, además de que el público acuda a ver su versión de El mágico prodigioso de Pedro Calderón de la Barca, protestar por la subida del impuesto sobre el valor añadido al teatro, cine o conciertos decidida por el actual gobierno del conservador Partido Popular en septiembre del 2002. Desde del 8% hasta entonces vigente se pasó al 21%, o sea, fue un batacazo monumental, ¿verdad? Del 8 al 21%. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de elasticidad, o sea, capacidad de reacción. Me suben el impuesto del 8 al 21 y yo qué hago? Me quedo igual y pago el impuesto y como es tan inelástica mi demanda, mi oferta, entonces yo pago más de ese impuesto que los consumidores. No, meto mi publicidad cultural en una revista pornográfica y la gente que vea porno, pues bueno, ahí le va. Y si quiere ir al teatro, después bueno, pues bueno, ¿qué hacemos, verdad? Pero sí, o sea, ejemplo curioso. Otro caso que también ese está en el Manque, se me hace, porque eso yo lo había visto cuando yo estudié intro y se me hace que en el mismo libro. Un impuesto a los bienes de lujo, como los yates, los jets privados. ¿Qué tienen en común estos bienes de lujo? Bueno, que su demanda es bastante elástica. O sea, son de lujo, o sea, nadie los necesita. Si vos el yate te sale el doble de caro, pues no compras el yate, te compras otra cosa. Si tenés ganas de comprarte un helicóptero privado, un avión, un jet privado y sale muy caro, pues no compras el jet privado y se acabó, nadie se va a morir por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda es relativamente elástica con respecto a la oferta. Que la oferta de yates, de estos bienes de lujo, más bien es más inelástica, son más difíciles de producir. Entonces, sube el impuesto, sube el precio de los yates, por ejemplo, y vos como consumidor rico no lo compras. O sea, ¿para qué? Me espero el otro año que baje el precio y se acabó. Con lo cual, el impuesto no lo va a pagar la gente que compra yates, no lo va a comprar esa gente rica que compra yates, lo van a pagar las empresas. La carga del impuesto va a ir sobre las empresas
que vendan y produzcan estos yates. Entonces, si el impuesto iba para que la gente rica pagara más, bueno, al final no fue la gente rica la que lo pagó, fueron las empresas que ofrecen eso, que producen esos bienes para la gente rica, lo cual es un poco contraintuitivo, pero pasa así. ¿Ok? Vean que todos estos ejemplos afectan la asignación de recursos. En todos se afecta la asignación del impuesto, la asignación del precio, afecta la cantidad, afecta el equilibrio. Al final la gente paga más, los productores reciben menos, entonces tienen menor bienestar los consumidores, tienen menos bienestar los vendedores, la sociedad como un todo va a tener un bienestar menor, que de hecho, si ustedes calculan excedentes de consumidor y productor con el impuesto y lo comparan, cuando no había impuesto, la diferencia que les va a dar es este triangulito. ¿Qué le vamos a llamar? Pongámosle nombre. Pérdida de peso muerto o costo en bienestar. O sea, es un excedente de consumidor y de productor que antes era de alguno de los dos y ahora no es de nadie. ¿Ok? ¿Sí? Porque ahora el excedente del consumidor es todo este triángulo rojo, el excedente del productor es este triángulo rojo de acá, trapecio, digamos, y el gobierno se lleva este rectángulo rojo. Esos son todos los excedentes, pero hay una parte que ya no se lleva a nadie, y que antes era de los consumidores y de los productores. Eso no es parte del tema de ahorita, pero se lo digo nomás como para que vean también que cuando hay un impuesto se reduce el bienestar de la sociedad en un mercado perfectamente competitivo. Siempre tengan eso en cuenta, estamos hablando de mercados perfectamente competitivos. Entonces, un impuesto a las pizzas reduce la cantidad de equilibrio, aumenta el precio para los consumidores, recibe el precio que reciben los productores, dependiendo de la elasticidad, ese golpe lo va a recibir más una persona o la otra. Un salario mínimo, y eso va a ser parte de la discusión que haya, un salario mínimo genera desempleo si se está en un mercado perfectamente competitivo. Y diríamos entonces que es un desperdicio de recursos. ¿O ¿Para qué va a poner usted un precio mínimo o un salario mínimo si el mercado estaba funcionando bien, ¿verdad? Aunque la gente no tuviera ni para comer. ¿Ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado con esas políticas porque, por ejemplo, si ustedes dicen, uy, como en Argentina, uy, hay mucha inflación, regulemos los precios para que no suban, pues bueno, o sea, te disparas en el pie porque lo que escribís con la mano te lo borras con el brazo en la medida en la que se crean esos mercados negros, en la medida en la que se va a crear escasez de muchos productos. U otra que hacen en Argentina es poner muchos impuestos a los bienes y los servicios. Había un ejemplo, creo que era en Twitter que lo vi, de un boleto de avión que era como el precio y una bola de impuestos que eran como el 60% del precio del boleto. Entonces, ¿quién viaja? ¿Quién viaja ya? Una cosa increíble. Entonces, nada, es como la conclusión. Hay un deterioro, no un deterioro, una modificación en la asignación de los recursos cuando metemos impuestos a esas políticas públicas, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlas y asegurarnos de las razones por las cuales lo estamos haciendo. Sí, si solo para beneficiar un sector el que ponemos un precio mínimo, pues al final la gente va a pagar eso y la sociedad va a tener menos bienestar, que es la variable que al final nos interesa, ¿verdad? El bienestar de la gente y de la sociedad como un todo. Y si es para mejorar su productividad en el largo plazo y bueno, ponemos por un tiempo esto, bueno, a lo mejor sirva, pero hay que ver bien las razones por las cuales estamos metiendo los impuestos, por las cuales estamos metiendo precio máximo, precio mínimo. Cuando los mercados no son perfectamente competitivos, no se va a llegar a un resultado eficiente, puede que haya un monopolio, entonces no se va a llegar a un resultado eficiente y, y queremos mejorar la eficiencia. Entonces, a lo mejor un precio máximo en ciertas circunstancias mejora esa eficiencia económica o un impuesto. ¿Ok? Vamos a hablar también de las externalidades en otra clase, pero digamos, hay que tomarse esto con cuidado. La política pública es muy relevante y va a afectar la vida de mucha gente también y muchos sectores económicos normalmente. Entonces, hay que ponerle cuidado. Y este esquema que hemos desarrollado nos ayuda a entender a quién afecta, en qué medida lo afecta. Moraleja tributaria, a lo mejor que uno podría sacar de esto es, póngale impuestos a las cosas que tengan demandas más inelásticas. Porque si la demanda es más inelástica, no hay escape. O sea, usted le pone un impuesto al alcohol y la demanda por alcohol es relativamente inelástica, entonces la gente va a seguir consumiendo alcohol aunque usted le ponga el impuesto, no se va a escapar, no se va a ir para otro lado, entonces usted va a recaudar más. Si uno le pone un impuesto a un bien con una demanda muy elástica, pues la gente va a salir corriendo, va a comprar otras cosas, porque tiene sustitutos. Entonces, bueno, es otra idea, otra recomendación para el gobierno es si va a poner un impuesto y quiere maximizar
la recaudación, póngaselo a algo con demandas inelásticas y ofertas inelásticas también. Ok, fin. Matías, contame. Cuando uno le